Muy buenas tardes, buenos días. Pues la verdad es muy grato estar aquí, después de estos 2 años en que se habían cerrado tanto las ferias del libro, las actividades en torno a lo presencial, ¿no? Entonces la verdad es muy grato, estamos muy contentos de que la UNAM, de que el CRIM haya abierto las puertas, de que haya invitado al conjunto de editoriales independientes. Entonces, pues bueno, a los organizadores, a las organizadoras, pues muchas gracias. Y por supuesto, pues al conjunto de ustedes y de ustedes que nos están acompañando en la presentación. Y bueno, como decía la compañera, pues vamos a tener la oportunidad de platicar un poquito en torno a este libro, que en realidad lo preparamos a lo largo del año pasado y apenas en diciembre estábamos cerrando el ciclo, ¿no? Entonces justo ya este año es que nos toca hacer el circuito de presentaciones, de estarlo presentando, dialogando. Y que bueno, yo participo de parte de la editorial de Libertad Bajo Palabra, pero también tuve la suerte de convivir mucho con Silvia Soriano, ahí en la Facultad de Filosofía y Letras. Ella es maestra de posgrado en estudios latinoamericanos, entonces ahí me tocó trabajar con ella ampliamente. Entonces quisiera platicar también un poquito de lo que a veces no se platica tanto, que es en torno a un libro, que no es también solamente su contenido, sino la forma en la que se va gestando el libro, ¿no? Que creo que eso es algo importante en el caso de Silvia. Por lo general, algo que sí tiene mucho la universidad y sobre todo algunos maestros es de involucrar a los alumnos en los procesos de investigación a través de proyectos específicos, ¿no? En mi caso, y este también es el caso de este libro, es a través de un proyecto PAPIT, que son programas que establece la universidad para que también los alumnos se involucren, y lo que yo creo que es muy importante pues es que se les puede dar becas y también hay algunos insumos para que los chavos y las compañeras pues salgan a hacer mucho trabajo de campo, ¿no? Entonces, por un lado, hay dos cosas que me gustaría señalar. Uno es, en mi experiencia propia en el trabajo con Silvia, algo que es muy gustoso es que la comunidad de trabajo que se genera, o ese fue el caso particular cuando estuvimos con Antonella, con Ricardo, con todo un conjunto de gente de que era también cosa curiosa de muchos países, no éramos ni siquiera mayoritariamente mexicanos, y eso da la posibilidad como de estar viendo muchas formas diferentes y de estar viendo en ese momento lo que mucho de lo que gira la investigación de Silvia, pues es en torno al movimiento indígena en América Latina, ¿no? Yo la primera vez que la conocí y que se los recomiendo muy ampliamente, es un trabajo de ella que se llama Mujeres y Guerra en Guatemala y Chiapas, en donde mucho a través de la historia oral de este ir dialogando con las personas que en sus cuerpos quedan las cicatrices de la violencia de la guerra, pues a través de las cuales ella nos va narrando la experiencia de este grupo de mujeres. A partir de ese libro, yo todavía no estaba en el posgrado, sino en la licenciatura, fui a pedirle permiso a Silvia para que me dejara entrar de oyente, y Silvia muy accesiblemente aceptó. A mí había otro chavo que venía de la UAM, de la UAM, pero la del Estado de México, y que también venía exclusivamente de oyente, ¿no? Entonces fue un grupo de trabajo en el que no solamente era el intercambio de ideas y de preocupaciones, sino que al final terminamos con relaciones de amistad, de tal forma que yo con los años seguí viendo mucho a Antonella, comunicándome con Ricardo, con Enrique Victoria, etcétera, etcétera. Con muchos de ellos se generaron esos lazos de amistad que quizá en la academia es algo que es muy importante, en términos de que la construcción de nuestras verdades, de las cosas que estamos pensando y que queremos comunicar y transmitir a otros seres humanos, pues también tienen que nacer desde una forma de hacer la academia no tan acartonada, no tan disciplinada, sino que también piense en los vínculos de amistad que se pueden generar mientras que se están haciendo las investigaciones, ¿no? Entonces eso fue algo que para mí fue algo muy importante, ¿no? También teníamos la experiencia, pero fuera de la universidad, de trabajar con otro colectivo, con Raquel Gutiérrez, y que para mí fueron muy gratas, la verdad, porque eran como en ambos casos, dos mujeres que estaban coordinando proyectos de investigación, digamos, con diferentes prácticas, porque uno era fuera de la universidad, sin presupuesto, etcétera, etcétera. Nos juntábamos como amigos, y con Silvia sí era más ese formato completamente universitario, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero sin embargo a lo que quiero llegar es como también esto de lo que ahora se habla tanto en el feminismo, que es esta política del cuidado, pues también se puede reflejar en los grupos de trabajo al interior de la universidad. Entonces eso es algo que a mí
me gusta mucho y que estoy casi seguro que en el proceso en el que fueron haciendo este libro, pues han de haber tenido una experiencia más o menos similar, ¿no? Y si no, pues bueno, la verdad para que nos envidien un poquito. Fue algo así muy chulo. Y entonces, bueno, ahora ellos se dieron a la tarea, ¿no? Me imagino que ahorita ya cerraron el segundo año de trabajo. Entonces salió como producto este libro, que es una antología, que tiene, los proyectos Papit son largos, de largo nombre, entonces prefiero leerlo para no errar. El nombre del proyecto en sí mismo, para que se dé una idea concreta, se llama Del indigenismo al indianismo, estados nacionales y políticas interculturales en América Latina, que, como les digo, forma parte de la discusión que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo y que Silvia ha trabajado desde décadas, que son los problemas del movimiento indígena, que en realidad pues es una discusión que atraviesa toda América Latina, en tanto que forma una de las composiciones sociales y de las formaciones sociales pues de más larga data que tenemos en el continente, ¿no? Y que no es algo nuevo. Hoy, quizá para la generación a la que yo pertenezco, en los 80s, muchas de estas discusiones fueron muy novedosas y estuvieron muy fuertes, pues precisamente porque éramos muy jóvenes cuando veíamos el estallido del 94, pues de todo eso que había significado, digamos, este zapatismo de pasamontañas, ¿no? Y que para toda una generación de jóvenes, quizá para la generación de Silva y otras generaciones, pues estas discusiones ya se habían hecho en otros términos, desde el marxismo, desde el problema de las nacionalidades, pero que para nosotros como generación fue algo verdaderamente impactante, pues ahora sí que quisiera hablar como se habla aquí en México, ver a la indiada volviéndose una vanguardia política que le estaba demostrando a la academia y a todo el conjunto de luchas sociales todo un horizonte de posibilidades que parecía que no existía en este país, ¿no? Y que no es que ellos hayan sido los primeros. En el caso de América Latina tenemos toda esa vieja discusión que desde los 30 venía dando Mariátegui, que en Bolivia venía dando Tristán Maró. Entonces tenemos, y aquí en México por supuesto, tenemos el caso de Faustino Chimalpopoca, este importantísimo intelectual también un aguatlaco, que no solamente había participado con Juárez, había participado muy fuertemente en la lucha de la defensa de las tierras de comunidad en Tláhuac. En fin, cuando llega Maximiliano, las comunidades también muchas veces hacen un cálculo político. Entonces Faustino Chimalpopoca se traslada al puerto de Veracruz a esperar a Maximiliano y a intentar convencerlo de que él tiene que impulsar políticas que favorezcan a las comunidades indias en este país, ¿no? Y de ahí incluso una pequeña ambigüedad de ese segundo imperio mexicano que venía invadiéndonos, pero también venía con algunas posturas bastante, digamos, hasta novedosas en su época, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, no es una discusión nueva el problema de lo indígena, del indianismo, del indigenismo, sino lo que tenemos en América Latina en su historia, pues es un amplio abanico de posturas y de diferentes posiciones, ¿no? Tenemos esta posición que está intentando hacer la disputa del lugar del indio desde el marxismo, pero también tenemos muchas otras posturas. En el caso de los que nos gusta la historia boliviana, hay un intelectual que se los recomiendo mucho, que es don Fausto Reinaga. Don Fausto Reinaga es una propuesta, él elaboró desde una propuesta muy beligerante, algo que es, como se llama el proyecto que coordinó Silvia, hacia el indianismo, ¿no? Es decir, intentar fracturar un poquito esa vieja política que se había desarrollado en el Estado mexicano, que era el indigenismo, que era todas estas posturas de intentar incorporar a las comunidades indígenas a lo nacional mexicano, ¿no? Un significado que tiene que ver con, sí está bueno que ustedes tengan ciertas singularidades, pero lo que realmente nos interesa es esa gran discusión que atraviesa la historia humana, que necesitamos un solo Dios, un solo país, una sola patria, una sola cosa de todo, ¿no? Un solo formato de sociedad. Y entonces el indigenismo quizá la característica más importante es eso, ¿no? Que lo que estaba intentando hacer era que fuera el horizonte de lo nacional mexicano, a través del cual las comunidades tuvieran que recrearse a sí mismas, y no como debiera ser siempre, que fuera nuestra propia identidad la que nos permite recrearnos en el marco de otra cosa, que pueden ser las cosas que están literalmente siempre fuera de nosotros, ¿no? Pero en ese juego surgen estas posturas como las de Fausto Reinaga, que él hace una postura bastante beligerante
tan beligerante que incluso muchos movimientos armados desde el indianismo lo utilizaban como uno de sus principales ideólogos, ¿no? Es el caso del EGTK, del Ejército Guerrillero Tupac Katari, es el caso, por ejemplo, alguna vez yo lo llegué a escuchar, que Sendero Luminoso, cuando habían tomado preso al presidente Gonzalo, se trasladan a Bolivia y le dicen a la Mauta Reinaga: oiga, maestro, pues véngase a Perú, aquí le vamos a hacer caso a toditas las cosas que nos esté diciendo, ¿no? Don Fausto era una persona que incluso muchos de sus escritos de estas posiciones indianistas pueden rayar en una, como se podría llamar, como un contrarracismo, ¿no? De una cosa de decir, los indios somos mejores que los blancos, ¿no? Una defensa de lo propio extremadamente beligerante y que muy constantemente llega a la confrontación directa con aquello que se está oponiendo, ¿no? Que en este caso, en el caso de Bolivia, aquí en México, quizá voy a decir una tontería, tenemos la suerte de que nuestro racismo ha sido un poquito más invisibilizado, pero en el caso de muchos países de América Latina, el racismo es una cosa que está a flor de piel de una forma incluso a veces que llega a lo humillante, a lo degradante, ¿no? En fin. Entonces, bueno, este es más o menos como una parte de las discusiones, ¿no? Entonces el libro, pues como les digo, al ser una antología, pues en realidad también representa ese abanico de posibilidades, ¿no? Entonces lo que se van a encontrar, si ustedes se animan a acercarse al libro, pues van a ser diferentes posturas tanto de las políticas indigenistas, que por ejemplo algo que es muy novedoso, que es de las cosas que llaman la atención, cómo ciertas políticas públicas, por ejemplo en torno al deporte, ayudaron para que el Estado mexicano intentara penetrar en las dinámicas internas de las comunidades, ¿no? En el caso, por ejemplo, del sur de Puebla, tenemos toda la cosa que se hizo con los equipos de béisbol para intentar impulsar ciertas formas de penetración del Estado mexicano en las prácticas culturales, ¿no? Y aquí lo que tenemos, más bien en el artículo, ahora no recuerdo quién es el autor, de Miguel Lisbona, es un trabajo en torno a los equipos de básquetbol en las comunidades de Chiapas, ¿no? Y de cómo estos ejercicios que parecen muy sencillos, en realidad tienen que ver con prácticas muy específicas en torno a pequeños cambios en las mentalidades de las personas, ¿no? En fin, hay otro conjunto de trabajos también, siempre el trabajo literario de la maestra Begoña. En fin, lo que van a encontrar es precisamente eso, ¿no? Un pequeño abanico que vale la pena. También me gustaría aprovechar, mencionar los libros que producimos en Libertad Bajo Palabra. Una parte muy importante también se encuentran para su descarga gratuita en internet. Entonces, si ustedes ponen libertadbajopalabra.mx, ahí van a encontrar nuestras páginas y ahí pueden encontrar el libro para su libre descarga, ¿no? Entonces, siempre existe la doble posibilidad de tanto trabajarlo en su forma físico, en su forma mediante este soporte que es el papel, o también pueden descargar libremente el PDF, ¿no? Entonces, como les digo, van a encontrar ese abanico, van a encontrar, por supuesto, muchos trabajos. Hay un trabajo muy interesante que tiene que ver con algo que también cada vez empieza a recobrar más importancia en este país, que es la situación del fracking. Entonces, es muy interesante el trabajo de la maestra Isabel, porque ahí nos platica del tipo de cálculos que muchas veces hacen las comunidades. En este caso, nos platica del cálculo en torno a la lucha del fracking y de cómo se asumen posiciones en torno a las campañas electorales. Y que quizá esa historia del fracking en México es una historia todavía reciente, afortunadamente, porque si ya estuviéramos como en el caso argentino, pues entonces ya tendríamos que ya existe la Red Mexicana de Lucha contra el Fracking, pero aún así, en realidad, pues eso seguirá siendo un problema permanente, no solamente para las comunidades, sino para el conjunto de las personas que habitamos este país, ¿no? Entonces, bueno, van a encontrar este conjunto de artículos. Quizá también, o sea, lo que sí valdría la pena es en el segundo tomo abordar un poquito más esas posiciones indianistas, que quizá fue de lo poquito que le hicieron falta algunos artículos, porque explora más esa otra vieja temática de indigenista, intentando desarmar cómo es el artilugio discursivo a través de la cual se sostiene. Entonces es más van a encontrar más una serie de planteamientos en torno a esto, más que esas posturas de las que les estaba platicando, que vienen desde las propias comunidades, ¿no?
pero que es una discusión pues, que cada vez también está cobrando mayor importancia, sobre todo quizá porque se han vuelto como uno de los referentes más importantes en términos de esta crisis civilizatoria que ha representado pues quizá la imposibilidad de la estrategia de las luchas revolucionarias, de pensar que con la toma del Estado se podían solucionar muchas de las cosas que se pretendían solucionar con esas mismas luchas, ¿no? Esa estrategia de dos pasos, de primero tomamos el poder y después transformamos el mundo, pues quizá no ha funcionado del todo, y ahorita lo que se está enfrentando muchos de los movimientos pues es cómo se construyen otro tipo de prácticas, ¿no? Y habría que decirlo, prácticas no estatalizadas que no están pensando desde el Estado como forma de solución de los conflictos, ¿no? Es decir, ahí tenemos todo el sistema de gobierno autónomo de los zapatistas. A nivel internacional tenemos todo el ejemplo que pusieron las mujeres y todos los hombres kurdos de cómo se puede organizar otras formas de la sociedad sin estar pensando constantemente en el formato del Estado como formato exclusivo de asociación de lo humano, ¿no? Y que constantemente, quizá por eso hoy por hoy es tan importante que nos pongamos a discutir, a ver, a aprender de muchas de estas movilizaciones de hombres y mujeres en las comunidades, porque quizá están intentando recordarnos que es a través de prácticas solidarias, que es a través de otro tipo de prácticas como lo que nosotros aquí llamamos el tequio, pero que en muchos otros lados tiene otro nombre, pero lo que es importante es que prácticamente en cualquier sociedad del mundo podemos encontrar una práctica asociativa que nos ayude a entender formas en donde se privilegian los valores de uso. Esto es, no esta cosa tan economicista en donde para evaluar el éxito de un proyecto nacional constantemente estamos recurriendo a numerales economicistas, al PIB como reconocimiento de la capacidad de fracaso o éxito de un gobierno progresista o incluso de los de derecha, ¿no? Y que entonces más bien tendríamos que rescatar otro tipo de cosas, ¿no? Creo que ahí el movimiento kurdo es extremadamente ejemplar en ese sentido, igual que la experiencia zapatista aquí en México, ¿no? Entonces, bueno, yo les reitero, pues es la invitación a que se acerquen al libro, tanto en su versión física o en su versión electrónica, ¿no? De nuevo quiero reiterar el agradecimiento, y la propuesta pues, sería ahorita que hablara Daniel, que también es un colaborador dentro del libro, y entonces pues bueno, en lugar de mencionar lo que está trabajando, pues ya será Daniel, ¿no? El que nos platique un poquito, y después darles la palabra a Silvia y abrir una pequeña ronda o lo que ustedes gusten para comentarios y eso, ¿no? Entonces, bueno, Daniel. Sí, gracias Flavio, gracias Silvia, también agradecer el espacio. Buenas tardes con todas y con todos. Primero que nada, pues nosotros estamos muy contentos de estar aquí compartiendo esta experiencia con ustedes. Se imaginan y saben que tener un trabajo ya publicado, así que lo podamos tocar, con el cual podamos discutir, pues es un logro de mucho tiempo. A mí me tocó estar trabajando con Silvia cuando estaba estudiando la maestría en estudios latinoamericanos, y me gustaría un poco hablarles de lo que está detrás, digamos, de este libro, ¿no? del trabajo colectivo. A mí me parece que en primer lugar este libro es producto de un trabajo colectivo que va a destacar por lo mismo ciertos aspectos, ¿no? Hubo muchas discusiones entre los compañeros y compañeras que estuvimos elaborando aquí. Ustedes se van a encontrar con un tratamiento del tema indígena que parte desde distintas posiciones teóricas, desde distintas posiciones metodológicas. Al interesado en temas indígenas seguramente de aquí podría extraer una bibliografía muy completa sobre el tema, pero que son temas, digamos, que siempre están en discusión, ¿no? Ustedes aquí van a encontrar que hay debates sobre cómo se aborda un tema, ¿no? Saben que actualmente el tema indígena pues es imprescindible, como mencionaba Flavio, en América Latina. La cuestión indígena se vuelve muy importante en el análisis del Estado, en el análisis de la política, en el análisis de la ciudadanía.
¿sí?, en el papel que tienen las comunidades indígenas actualmente, también como comunidades de lucha en los distintos países que componen América Latina, ¿no? Entonces, por lo tanto, este libro, yo me acuerdo que cuando estábamos trabajando en el proyecto PAPIT, pues nos reuníamos periódicamente y cada uno de los compañeros y compañeras que integrábamos el equipo, pues íbamos presentando nuestros avances de investigación poco a poco. Como mencionaba también Flavio, la importancia que tienen los proyectos PAPIT en la universidad, en este caso pues fue el de poder brindar un espacio a los estudiantes que en realidad se dan muy poco, ¿no? A veces los estudiantes en ciencias sociales tenemos intenciones de publicar lo que estamos investigando, de difundir, de divulgar, y a veces no hay los espacios, y un salón de clases o a veces una tesis no es suficiente para poder llegar a los debates a los que quisiéramos llegar. Y en ese sentido, esta publicación es muy enriquecedora porque se compone de voces muy frescas, de investigadoras, investigadores que apenas se están acercando al tema, bueno, que llevan obviamente ya años trabajándolo, pero que están incursionando en la publicación algunos, ¿no? Porque hay otros, como el caso, por ejemplo, de la doctora Begoña, que tiene aquí un capítulo sobre literatura que ya mencionaba Flavio, que bueno, es un ejemplo de una autora con una trayectoria larga. Pero en el caso de los estudiantes que estuvimos trabajando en este libro, pues sí nos sirvió muchísimo para poder ofrecer al lector discusiones interdisciplinarias en todos los casos, porque además fue un grupo que aglutinaba sociólogas, antropólogos, politólogos, etcétera, ¿no? O sea, eran varias las disciplinas que se aglutinaban en estos espacios para poder ofrecer este tipo de trabajos colectivos, ¿no? Bueno, en el caso del capítulo que escribí, y un poco que para enmarcar las otras lecturas también, a mí me llamaba mucho la atención cuando me acercaba a los temas indígenas, la forma en la que se estudian, por ejemplo, las luchas, ¿no? Generalmente la relación que establecen las comunidades indígenas con los estados contemporáneos en América Latina son principalmente relaciones conflictivas, ¿no? Relaciones en donde las comunidades indígenas muestran los intereses políticos que tienen a la sociedad en su conjunto y a los estados-nación, y que muchas veces la manera para vehiculizar o para realizar esos intereses políticos que tienen en sus comunidades los llevan a la lucha, ¿no? A la organización política. En ese sentido, la reflexión que propuse acá en esta coordinación, en discusión con otros compañeros, es la forma en la que estudiamos esas relaciones políticas de los indígenas. Porque actualmente, actualmente si ustedes se fijan, no sé, en las notas periodísticas, en el día a día, cualquier marcha, cualquier organización política es de facto un movimiento social, ¿no? Nos dicen, pues el movimiento feminista, el movimiento estudiantil, como si fuera una categoría que básicamente ya aglutinó el análisis de las relaciones políticas, ¿no? O sea, ya se traduce cualquier manifestación de la organización política en un movimiento social. Entonces, en esta reflexión, pues indago de qué manera la teoría de los movimientos sociales, principalmente europea y norteamericana, pues se filtra en el estudio también de las luchas indígenas. Y como también ahí es un reto para el pensamiento latinoamericano poder ofrecer categorías que estén mucho más acordes o que puedan limar más asperezas interpretativas en el análisis de las relaciones políticas indígenas, ¿no? Por decir algo. En ese sentido, pues se problematiza un poco sobre, digamos, la dicotomía que implica tomar el movimiento indígena respecto de una lucha indígena, ¿no? De cómo se entienden incluso relaciones entre comunidad indígena y Estado de manera completamente diferente, ¿no? O de cómo se pueden problematizar desde otro punto de vista. Bueno, este libro, como les mencionaba, ofrece también
discusiones en torno al feminismo, en torno a las políticas públicas como las que mencionaba Flavio, en torno a la educación, a la identidad, al Estado. Es decir, a mí me parece una publicación bastante integral, porque además deja líneas abiertas, ¿no? A mí me parece que los capítulos siempre van a ofrecer al lector al final de sus reflexiones, de sus propuestas, como discusiones que se abren, ¿no? Discusiones que se pueden ir complementando obviamente entre ellas mismas y con otros trabajos de los autores. Bueno, pues de mi parte sería todo. Me gustaría sin más pasar la palabra a la coordinadora, la doctora Silvia Soriano, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí. Es realmente un gusto poder asistir ya presencialmente a este tipo de actividades. De hecho, este libro efectivamente apenas salió, pero hemos hecho alguna presentación a nivel de línea y es muy diferente encontrarnos con la gente presencialmente. Así que como el nombre del evento, esta fiesta del libro y la Rosa, nos da mucho gusto, de verdad es una alegría para nosotros poder participar y estar, sobre todo también en una ciudad tan linda como es Cuernavaca. Venimos aquí de la Ciudad de México, pero esta es otra sede de la UNAM, entonces nos da mucho gusto poder estar aquí. Como han señalado tanto Daniel como Flavio, bueno, primero quisiera hacer un reconocimiento al trabajo editorial de las editoriales independientes, que eso también es algo que hay que valorar bastante por la seriedad, por el trabajo tan minucioso que se dio en todo este transcurrir, y porque también sabemos que muchas veces las publicaciones de la universidad normalmente quedan en las bodegas y luego no se difunden, no se conocen, y una de las razones por las que hacemos investigación, por las que escribimos, es porque nos dará mucho gusto saber que hay lectores interesados en poder saber qué se está haciendo desde la academia, desde este vínculo que mantenemos con la sociedad y cómo podemos poder realmente difundir lo que se hace, que tenga un valor más allá de lo que pudiera tener académicamente en una evaluación. Entonces, trabajar con un grupo colectivo para poder llegar a un resultado, pues sí implica un trabajo, pero también implica algo que es fundamental tener presente, y es un compromiso. La gente que se involucra en este tipo de actividades tiene también el compromiso de entregar, de asistir, de discutir, de aportar, y la forma como vamos discutiendo y avanzando en lo que es un proceso, que es la construcción de conocimiento. Llegamos a menudo con ciertas ideas de lo que creemos que es, lo que apostamos, lo que normalmente se conoce como las hipótesis en una investigación, pero el hecho de escuchar los comentarios nos ha ayudado a ir modificando muchas de las ideas que venimos trabajando a lo largo del tiempo y a presentar una propuesta un tanto más acabada, ¿sí? Entonces, este es un trabajo sin duda, como acaban de comentar, un trabajo multidisciplinar en donde desde diferentes perspectivas tocamos con un eje, digamos que el eje podría ser esta cuestión indígena, y la quisimos analizar, reflexionar, mirar, aportar sobre lo que hemos visto sobre políticas indigenistas, donde el Estado decide qué es lo que hay que hacer con estas poblaciones indígenas, y luego sobre lo que los mismos indígenas también deciden que deben hacerse con ellos mismos. Y ahí pues llegamos a varios ejes, a varios puntos, y después de hacer varias lecturas y después de tener discusiones, pues las conclusiones no es que sean cerradas ni definitivas para siempre, pero sí creo que debemos considerar que después de muchas lecturas y muchos debates llegamos a algunas conclusiones, entre otras que ni todo en el indigenismo es malo, ni todo en el indianismo es bueno. Entonces, ¿cómo podemos mirar los procesos y cómo podemos encontrar propuestas sobre ellos? ¿Sí? El libro, además del buen trabajo editorial, también tiene una presentación muy atractiva, como podrán ver, y está muy bien cuidado. Trabajamos, por eso se llama de Latinoamérica. Quisiera detenerme un poco más en el título,
Una de las cuestiones que vemos que también luego, así como cuando nace un hijo, una hija, luego poner el nombre no es fácil, poner el nombre del libro es que pusimos uno, luego lo cambiamos y luego sugerencias, aportaciones y cada quien lo que veía. Pero finalmente concluimos en que sobre la población indígena en América Latina hay muchas imágenes, hay muchas representaciones, pero también hay formas de organizarse y de presentarse. En lo personal, a mí siempre me interesa mirar las formas como la sociedad se organiza por tal o cual agravio, que son múltiples los agravios que vivimos. Entonces, ¿cuáles son las formas como se organiza y cómo quiere la sociedad indígena, en este caso, presentarse y ser vista? Eso nos pareció muy interesante en esto. Entonces, por eso hay un trabajo desde la literatura, hay otros trabajos desde la historia, hay otros textos, por ejemplo, sobre cómo se retrata la población indígena en los libros de texto escolares. Vemos, por supuesto, a las mujeres en los procesos, no perdemos de vista ni pensamos que solamente en textos que hablen sobre mujeres se les ve, sino que precisamente incorporamos una perspectiva de género para ver que dentro de los procesos las mujeres también tienen mucho que aportar. Hay un trabajo sobre Colombia y sobre algunas organizaciones indígenas en Colombia, y conviene tener presente que Colombia es un país donde el porcentaje de población indígena se considera bastante bajo, pero sin embargo su presencia es bastante importante en la idea de los territorios, de la búsqueda de propuestas, de rescatar actividades viejas para echar a andar muchas de las reivindicaciones que son. Es evidente que un eje que atraviesa todos los procesos tiene que ver, incluso si hablamos de literatura, incluso si hablamos de deporte, es el de la violencia. La violencia atraviesa todos los procesos, todas las formas como se manifiestan de una o de otra forma. Sin duda, el racismo es una de las formas violentas que caracterizan a todas nuestras sociedades y que es un lastre al cual los estados no le han puesto la importancia que tiene para poderla erradicar, ¿sí? Es un lastre que venimos cargando. Entonces hay un trabajo sobre Colombia hecho desde muy cercana la experiencia para revisar cómo se da, y otro que normalmente cuando se habla de América Latina y de población indígena, Ecuador es un país que siempre brinca como uno de los que tiene una de las organizaciones indígenas más importantes y poderosas del continente. Hay una propuesta de análisis sobre el movimiento indígena en Ecuador que más quisiéramos que decir que todo es bueno y que todo va avanzando, pero no, los procesos van y vienen y tienen toda una manera de entenderse. Entonces, en Ecuador podemos encontrar cómo las propuestas del movimiento indígena sí son a menudo en la calle, porque pareciera que no hay otra manera de obligar al Estado a ver las reivindicaciones, pero trascienden, también tienen propuestas para las leyes, para desarrollar una sociedad más inclusiva. También tenemos un texto sobre Guatemala, un país también bastante violentado, en donde se reflexiona cómo las mujeres han podido presentar formas novedosas de organización en contextos violentos, racistas, agresivos contra ellas mismas. Y de Centroamérica se reflexiona mucho en esta cuestión del racismo en los textos escolares. Entonces a veces pareciera que Costa Rica es así como la panacea de un país mucho más incluyente, progresista, y no es cierto. Vamos encontrando, si rastreamos todas estas posibilidades. Entonces, en general, como también nos gustaría escuchar sus comentarios, solamente quiero invitar a la lectura. Por supuesto, la libre descarga es un privilegio que ahora se tiene, pero también está el libro en papel por si a alguien le interesa, y nos gustaría mucho saber qué es lo que nos quisieran comentar, preguntar o ampliar, aportar sobre esto mismo. El proyecto, por cierto, sí ya terminó, o sea, pasa el tiempo bastante rápido. Nos tocaron creo que 2 años en la pandemia, pero finalmente concluyó el proyecto y son como resultados parciales que vamos entregando. Entonces, nos gustaría mucho poder escuchar sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias. Así es, doctora, muchas gracias. Muchas gracias a Fausto y a Daniel también por su participación. ¿Alguien del público que quiera interactuar, hacer una pregunta, un comentario?
¿no? Bueno, ¿algún comentario final por parte de ustedes? ¿Sí? Perdón. Bueno, gracias por la presentación y la invitación a leer este trabajo colectivo. La pregunta que yo les quisiera hacer es ¿qué otros problemas les gustaría atender en futuras publicaciones o en futuras investigaciones? Quizás me estoy adelantando. Igual Flavio mencionó algunos problemas, ¿no?, que quedaron en el tendedero, ¿no? Pero Daniel y Silvia, ¿no?, me gustaría escuchar algunas preguntas pendientes que les gustaría atender más adelante, ¿no? Gracias también por la presentación. Solo quería añadir una pregunta más a esta. El tema pues de la relación entre los pueblos indígenas, el territorio, la naturaleza o los bienes ambientales, también brinca, ¿no?, siempre que nos acercamos al tema, y yo quería preguntarles si no se encontraron con él y si podían, porque no conozco el libro aún, entonces pues, si me podían adelantar un poco al respecto, únicamente felicidades. Bueno, gracias por las preguntas, gracias por escucharnos, por estar acompañándonos. Sobre los temas que vienen, creo que se va a presentar, se va a preparar también una segunda publicación, ¿no?, compañera de esta. Pero como yo les mencionaba anteriormente, las discusiones aquí tratan muchísimos temas, ¿no? Yo creo que en realidad el grupo de autoras y de autores que está detrás de estos capítulos pues ofreció nada más una probadita de lo que trabajan. Entonces también es un esfuerzo por tener que aglutinar en muy pequeñas páginas toda una investigación empírica que se hace, las lecturas, quedan muchas inquietudes todavía en el aire. Entonces, sobre esos temas que quedan por trabajar, preguntaba la compañera en el caso particular de Silvia y mío, como les mencionaba, el estudio, digamos, o la discusión teórica en torno al debate de la cuestión indígena, yo pienso que está todavía muy en ciernes, porque había estado predominaba, digamos, la teoría de los movimientos sociales para el análisis de las luchas indígenas, y en ese sentido, pues yo creo que apenas es una discusión que se va a dar y que ojalá que llegue a buen puerto. Sí, bueno, siempre quedan evidentemente temas abiertos y mil cosas que quisiéramos abordar y presentar, y bueno, pues ahí vamos viendo cómo los tocamos, pero bueno, creo que sin duda uno de los temas más actuales cuando se habla, dada la catástrofe ecológica que estamos viviendo y que no solo afecta a las comunidades indígenas y que debiera de ser una responsabilidad compartida, pues sí tiene que ver con el medio ambiente. Justo uno de los capítulos del libro habla sobre la lucha que se da, y es bien interesante porque todas estas mineras que están devastando los territorios en el continente entero y en el planeta en general, se fueron a establecer a San Luis Potosí. El trabajo que tenemos es el que habla más sobre estas cuestiones ecológicas, es sobre San Luis Potosí, pero es muy importante porque había muchas organizaciones fragmentadas, completamente fragmentadas, enfrentadas entre sí,
por 1000 razones, porque desde el poder se les separa, porque se les invita con un poco de dinero y se les saca de la lucha, en fin. Entonces, a pesar de la fragmentación que hubo cuando se vio la inminencia de este establecimiento en San Luis Potosí, en la Huasteca en particular, en la Huasteca Potosina, de que se establecieran estas compañías mineras, lograron congeniarse con lo que llamaron el peligro inminente que nos iba a afectar a todos. Entonces, es una experiencia muy positiva, muy importante y que sin duda hay que considerar como aleccionadora de lo que se puede hacer. Sí es más coyuntural que a largo plazo, pero sin embargo lograron esta unidad que suele ser tan compleja, ¿no? Y en el caso de Colombia también se habla mucho de esta parte, ¿no? De la parte ecológica y del impacto que está teniendo. Ahora no es extraño que cada vez que se hable de comunidades indígenas, ese sea mucho el tema. Los ecuatorianos también insisten bastante en esta devastación que está teniendo la selva amazónica, y justo hace poco hubo un derrame de estas compañías extranjeras, ¿no? Que no se hacen responsables. Repsol arrasó con una buena parte que afectó Perú, afecta Ecuador y afecta al planeta entero, y eso es lo que a veces perdemos de vista y creemos que la responsabilidad de cuidar el ambiente es para solamente aquellos que están cerca. Entonces, sí es un tema que nos convoca y es un tema que también se retrata. Muchas gracias por las preguntas. ¿Alguien más que desee intervenir? Bueno, no nos queda más que darle las gracias y el obsequio por parte del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Muchas gracias.